Señor Ministro do Ambiente e da Transición Energética de Portugal, señor Presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa, señoras y señores, muy buenos días a todos. Buen día a todos. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en esta tercera jornada ibérica de la energía, darles la más sincera enhorabuena por esta iniciativa en la que he tenido ocasión de participar en otras ocasiones. Y comenzaré destacando que la lucha contra el calentamiento global del planeta es uno de los mayores desafíos que tiene que afrontar la humanidad en este siglo, y que los cambios que se están produciendo en el clima de nuestro planeta están reconfigurando el mundo, amplifican los riesgos de inestabilidad meteorológica en todas sus formas, y es evidente que en los últimos 20 años hemos sufrido los 18 años más calurosos registrados. La tendencia sigue y, por lo tanto, las acciones en defensa del clima tienen que ser inmediatas y decisivas. Y en esta lucha contra el cambio climático, lo que realmente se pone en evidencia es que hay que poner en marcha transiciones energéticas radicales e irreversibles. De repente diré que la transición energética no se inicia, por lo menos la transición energética estructurada, no se inicia en la Unión Europea como consecuencia del Acuerdo de París, sino que su origen es mucho más remoto. Yo hoy quisiera compartir con ustedes reflexiones sobre 5 temas diferentes. En primer lugar, sobre el proceso de transición energética derivado de la Convención Marco del Cambio Climático y del Protocolo de Kioto. Hablamos mucho de París, pero hay cosas antes de París. En segundo lugar, la transición energética y el Acuerdo de París. Me referiré, en tercer lugar, a la estrategia de descarbonización de la Unión Europea. Tendré que hacer referencia a los planes integrados de energía y clima como elementos necesarios para afrontar la transición energética, y finalizaré con las interconexiones como instrumento básico para el funcionamiento del mercado interior de la energía y para un desarrollo ambicioso de las energías renovables. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se adopta en Nueva York el 9 de mayo de 1992, entra en vigor el año 1994, con un objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, de manera que se impidiesen interferencias de la acción humana peligrosas en el sistema climático, en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adaptaran naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se viera amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiguiese de forma sostenible. Al definir estos objetivos genéricos, hay que destacar 2 aspectos. Por un lado, no se determinaban los niveles de concentración de gases de efecto invernadero que se consideraban una interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático, porque se reconocía que no había certeza científica sobre el establecimiento de unos niveles o unos umbrales determinados. Pero, por otro lado, se sugería el hecho de que el cambio climático era algo inevitable, por lo tanto, había que abordar acciones preventivas de mitigación, pero también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. La Convención, en el marco de la Convención, se desarrolla ya el Protocolo de Kioto más adelante, en 1997. No entra en vigor hasta el año 2005. 8 años desde que se adopta hasta que entra en vigor. Compárese con el fenómeno de entrada en vigor y ratificación de París, que fue vertiginoso. Pero en el Protocolo de Kioto se recogían 6 gases de efecto invernadero y se acordaba una reducción de al menos un 5% de las emisiones en el primer periodo, que era 2008-2012. Kioto es un protocolo de ambición limitada, primero porque solo afectaban los compromisos vinculantes de reducción de emisiones a los países industrializados, después porque el mayor país emisor en aquel momento de gases era Estados Unidos. China pasa a ser en el 2005, y Estados Unidos no ratifica nunca el protocolo, y luego ya Canadá y otros países industrializados se descolgaron, que al final era prácticamente la Unión Europea, algún otro país de menor tamaño en Europa, los que asumían compromisos vinculantes. Y luego, en Doha,
se aprobó la llamada enmienda de Doha, que extiende la vigencia del protocolo de Kioto desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, en marco de cobertura de acuerdos climáticos internacionales, estamos ahora con la enmienda de Doha, que es la segunda fase del protocolo de Kioto, pero da la paradoja de que todavía no ha entrado en vigor, porque a fecha de hoy solo lo han ratificado 120 países y se necesitan 144. Se puede dar la paradoja, dos paradojas en este caso. En primer lugar, que cuando se ratifique se haya agotado ya el mandato del 2020 y estemos ya cubiertos por el Acuerdo de París, lo cual sería sorprendente. Pero luego se da un hecho mucho más lamentable, que es que países como Estados Unidos, Rusia, Canadá y Japón no se comprometen a ese segundo periodo a hacer esfuerzos bajo el protocolo de Kioto, la enmienda de Doha y la Convención Marco. Y al final la Unión Europea es la que siempre ha estado al frente de la ambición climática y al frente de poner en marcha transiciones energéticas. Y se pone en acción la Unión Europea con carácter importante en el año 2007, en el Consejo Europeo, celebrado el día 8 y 9 de marzo, donde se toma ya la decisión que los desafíos en relación con el cambio climático tenían que abordarse urgentemente y se fijan los llamados Objetivos 2020 para lograr una reducción de 20% de gases de efecto invernadero de 2007 a 2020 en comparación con 1990, incrementar la eficiencia energética para lograr el objetivo de ahorrar un 20% del consumo de energía en comparación con los valores proyectados para 2020 y un objetivo vinculante de 20% de renovables en el consumo total de energía en el año 2020. Es decir, 2007 empieza la transición energética estructurada en la Unión Europea. En 2009 ya la Unión Europea incorpora estos objetivos en legislación comunitaria y pone a punto diversos instrumentos legislativos. En primer lugar, el régimen de comercio de derechos de emisión, el llamado ETS en inglés, que es el principal instrumento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector de la aviación y de las grandes instalaciones de los sectores eléctrico e industrial, abarca el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el objetivo para 2020 era que en estos sectores globalmente las inversiones fueran un 21% más bajas que las existentes en 2005. Los objetivos nacionales de reducción, el segundo paquete de la normativa, era establecer objetivos nacionales de reducción de emisiones en los sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión. Son el 55% de las emisiones de la Unión Europea, son la vivienda, el transporte, la agricultura, los residuos, el transporte excluido a la aviación, que está en el régimen de ETS, y en virtud de la decisión de reparto de esfuerzos, todos los países de la Unión Europea tenían objetivos vinculantes hasta 2020 que varían en función de la riqueza nacional. Van desde la reducción de un 20% en los países más ricos hasta un incremento máximo autorizado de emisiones del 20% en los menos ricos. En energías renovables se establecen objetivos nacionales vinculantes para incrementar de aquí a 2020 el porcentaje de energías renovables. Varían según la situación de partida de cada país y de su capacidad de producción de renovables y tienen objetivos que van desde un 10%, el más bajo para Malta, hasta un 49%, el más alto para Suecia. Y con estas medidas, la Unión Europea debía conseguir el objetivo del 20% renovables en 2020, es decir, más del doble del 9,8% registrado en 2010. En eficiencia energética, las medidas que daban establecidas en el plan de eficiencia energética y en la directiva de eficiencia energética. Yo creo que es interesante, en estos momentos que estamos hablando del Acuerdo de París, nuevos objetivos 2030, estrategias a 2050, poner los pies en la tierra y ver dónde estamos con los compromisos que están en vigor para 2020. Y en relación con las emisiones la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la Unión Europea va bien. Entre 1990 y 2017, las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido un 22%, pero lo más importante es que el Producto Interior Bruto ha crecido un 57,5%. Es decir, se ha cumplido con nuestros compromisos de reducción de emisiones, pero la economía ha crecido y, por lo tanto, crecimiento económico y reducción de emisiones, la Unión Europea ha demostrado al resto del mundo que son plenamente compatibles. En materia de renovables, a nivel europeo, en el 2016 ya estábamos en un 17% respecto al 2020.
Yo las estimaciones, que todavía son estimaciones porque publicaremos pronto el informe de renovables de que dispongo, es que en el 2017 alcanzaremos un 17,5%, y en España en 2016 las renovables llegaron al 17,3%, que está por encima de la trayectoria indicativa para el periodo 2017-2018, que era del 16%, pero las estimaciones para el 2017 son del 17,3%, es básicamente el mismo porcentaje para 2016, aunque por encima también de la trayectoria prevista. En Portugal, en 2016 las renovables alcanzaron un 28,5%, muy por encima de la trayectoria establecida, y para 2017 son del 29%, 0,50 más que en 2016. Según estas estimaciones, Portugal crece en el 2017, España sigue estable. Es obvio que se ha producido un fenómeno que explica en parte la reciente desaceleración del incremento de participación de renovables, que es el fuerte incremento del consumo final de energía que se viene registrando desde 2015, cuando empieza la recuperación económica después de la crisis económica y financiera, que explica en parte que no se haya ido a la velocidad que se venía en otros ámbitos. Por lo tanto, en emisiones vamos bien, en renovables el objetivo parece que se va a cumplir, el objetivo global europeo. Va a haber un grupo de países que no lo va a cumplir y van a tener que recurrir a la cooperación entre ellos, al intercambio estadístico y a otras fórmulas que están previstas en la directiva. Pero globalmente el objetivo europeo de renovables se va a conseguir. En materia de eficiencia energética, a pesar de los avances concedidos desde el año 2005 a nivel europeo, en el año 2017 el consumo de energía primaria fue de 1.565 millones de toneladas de equivalentes de petróleo, frente a un objetivo en 2020 de 1.483, con lo cual es en eficiencia energética el capítulo donde de aquí a 2020 mayores esfuerzos habrá que hacer para cumplir los objetivos de 2020. Pasa en la Unión Europea en su conjunto, pasa en España y en menor medida pasa en Portugal. Todos los países tienen que hacer más esfuerzos en eficiencia energética. Repasado dónde estamos en los objetivos 20-20-20 establecidos por el Consejo Europeo en 2007 y establecidos en el marco del Protocolo de Kioto y de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, me voy a detener en la transición energética y el Acuerdo de París. Y vuelvo a decir lo mismo que pasa con Kioto. La Unión Europea se anticipa a los compromisos vinculantes y a los objetivos, a los acuerdos internacionales, porque ya en el 2014 el Consejo Europeo de la Unión Europea, en octubre de 2014, establecía objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, de renovables y de eficiencia energética en el 2030, que sirvieron de base a formular nuestra contribución nacional determinada en el marco de la preparación del Acuerdo de París. El Consejo establece un objetivo vinculante de reducir emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% para 2030 en comparación con los niveles de 1990, que es un objetivo ambicioso y que es distinto de lo que pasa en Kioto y en la enmienda de Doha, porque este 40% se hace con acciones puramente domésticas y sin recurrir a comprar créditos internacionales. En España, el cumplimiento de los objetivos de Kioto en una época determinada se hizo a base de comprar créditos internacionales, no con acción doméstica. Cuando ya establecemos el nuevo marco, todo se hará con acción doméstica. Se establece la cuota de energías renovables, sea como mínimo dentro del consumo total de energía de la Unión Europea del 27%. El objetivo es vinculante a la Unión Europea, pero no hay objetivos vinculantes nacionales. Y luego, cuando explique los planes integrados de energía y clima, explicaré la trascendencia que esto tiene en el marco de la gobernanza. En eficiencia energética, el objetivo es indicativo a nivel europeo y tampoco hay objetivos vinculantes nacionales de un 27% en 2030. Con estos objetivos, la Unión Europea llegó en una posición de liderazgo en cuanto a compromisos de mitigación y de transición energética respecto a los restantes países del Acuerdo de París, que nos permitió tener una participación muy activa en las negociaciones. Pero en París se da un paso muy adelante muy significativo, porque ya se establecen objetivos que firman todas las partes de comprometerse a limitar la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y buscan además promover esfuerzos adicionales
para que hagan posible que el calentamiento global no supere el 1,5 grados. París es muy distinto de Kioto. En Kioto, al final de la película, solo asumíamos compromisos los países industrializados y dentro de los países industrializados, básicamente la Unión Europea, porque se descolgaron medios players como los Estados Unidos y otros grandes países del G20. En París están todos los países hacen esfuerzos. En un sistema bottom-up se establecen unilateralmente las contribuciones, pero se establece un sistema de stock-taking, de análisis conjunto, para ver dónde estamos, que hemos perfeccionado con las reglas de aplicación de París en Katowice. La suma de París y Katowice da un acuerdo perfectamente estructurado que permite hacer frente al calentamiento climático desde el conocimiento de dónde estamos posicionados en los esfuerzos que realizamos en las distintas partes de la Convención de Cambio Climático respecto de lo que la ciencia nos reclama como necesario para cumplir los objetivos de 2 y de 1,5 grados. Por lo tanto, 197 países firman París y 191 lo ratifican. Es espectacular el escaso periodo de ratificación que tuvo lugar. Lo que ponía de manifiesto el Acuerdo de París, una vez que lo suscribimos, y yo me acuerdo cuando salíamos del Acuerdo de París todos entusiasmados, yo pensé en la que nos va a caer encima, porque toda la legislación que tenemos es obsoleta, no sirve para estos compromisos, tenemos que cambiarla radicalmente. Tanto, la consecuencia era la necesidad de actualizar la política climática y energética de la Unión Europea, y yo, como comisario responsable de las dos carteras, clima y energía, mi labor principal ha sido desarrollar todo el arsenal normativo necesario para poner una política de transición energética suficiente para hacer frente a los desafíos climáticos. Y pusimos en marcha el reglamento del mercado de derechos de emisiones, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2021, y con ello la cuarta fase de este mecanismo, en la cual el factor de reducción de los derechos de emisión se incrementará del 1,74 actual al 2,2%, para que los sectores que cubre este reglamento alcancen una reducción del 43% en 2030 comparados en 2005. Debo decir que el sistema, que fue muy criticado, el sistema europeo de derechos de emisión, porque no daba señales a la industria para descarbonizarse a los ritmos suficientes, pues está ya dando resultados. Si se compara los precios que existían en el verano de 2017, que no llegaban a 5 euros la tonelada de carbono, con los que tenemos en este momento, en que no ha entrado en vigor ni la reserva de estabilidad de mercado, que entra en vigor en 2019, ni la reforma, que entra en vigor a partir del 2020, pues el sistema ya empieza a tener unas subidas de precios tan significativas que yo tengo muchos ministros que en este momento están viniendo para ver si la Comisión puede hacer algo para evitar que los precios en el mercado alcancen las cifras que están dando. Por tanto, el sistema empieza a dar resultados y teníamos el mercado de derechos de carbono más grande del mundo. China nos ha seguido y hemos tenido una enorme cooperación con China para desarrollar su mercado de carbono, una cooperación muy, muy estrecha con las autoridades chinas y con los funcionarios encargados de desarrollar el sistema, a los que hemos trasladado todo el know-how de errores de nuestro sistema para que no lo repitieran, y todas las cosas buenas que tiene nuestro sistema para que lo implementaran y llegáramos a un level playing field. Y lo ideal es que si muchos de los estados americanos, empezando por California, o países como Canadá, China, Nueva Zelanda y grandes países desarrollamos gran mercado con reglas homologables, podamos tener unas plataformas de trading en el futuro que configuren un level playing field. Debo decir, en segundo lugar, que otra norma que nos costó mucho poner en marcha es la relativa a los sectores difusos, asignando objetivos nacionales vinculantes a los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Son objetivos que también varían en función de la capacidad de cada Estado. Alemania tiene que reducir, por ejemplo, un 38% en estos sectores, Bulgaria un 0%, España un 26%, Portugal un 17%. Recorrí los 27 países de la Unión Europea en un diálogo que para mí fue muy revelador. Yo veía en la prensa nacional grandes declaraciones de los ministros en torno a grandes niveles de ambición,
cuando se sentaba uno a la mesa con los ministros, directores generales, para fijar la ambición del país, empezaba una subasta a la baja de unas presiones de a mí no me mires que me da la risa, ¿no? Con lo tanto, fue probablemente de las negociaciones más complicadas llegar a distribuir los objetivos para conseguir el objetivo comunitario. También pusimos en marcha el reglamento sobre el cambio de uso de la tierra y silvicultura para reducir las reducciones de gases de efecto invernadero mediante una mejora de la protección y gestión de la tierra y los bosques en toda la Unión, muy necesaria, como explicaré, porque por primera vez integramos el sector agrario en la reducción de emisiones y en las estrategias de reducción de emisiones, y era fundamental tener un buen reglamento de los cambios de uso de la tierra y la silvicultura, fundamental para las reducciones de emisiones en los escenarios más ambiciosos. Y luego, en materia de política energética, pusimos en marcha en noviembre de 2016 un paquete legislativo denominado Energía limpia para todos los europeos. Los títulos que pone la Comisión son siempre muy creativos en términos de comunicación y es muy difícil con este título saber lo que hay detrás, pero probablemente detrás de este título probablemente está el paquete legislativo más importante adoptado en esta materia, que sí que establece las bases para la creación de la Unión de la Energía y para encaminar la Unión Europea a una transición energética imparable. Las 8 propuestas abarcan desde eficiencia energética, energías renovables, diseño del mercado de la electricidad, probablemente uno de mis mayores dolores de cabeza. Yo he estado en muchas negociaciones, pero la complejidad de las negociaciones del mercado de la electricidad quedan para mis memorias. La seguridad del suministro de la electricidad, el regulador europeo y las normas de gobernanza de la Unión de la Energía. Voy a detenerme en la gobernanza. Cuando empezamos a diseñar este paquete, una de mis convicciones personales es que no podríamos hacer una transición energética pilotada de una manera inteligente si no teníamos una gobernanza muy potente, máxime cuando no hay objetivos vinculantes nacionales anymore. Y por lo tanto, sin una gobernanza y sin unos objetivos nacionales, pues esto queda en simples declaraciones de intenciones. Y de las mayores peleas, y aquí está mi jefa de gabinete en la primera fila, que hemos tenido para sacar dentro del Colegio de Comisarios algo, ha sido sacar una gobernanza potente. Cuando hemos terminado el ejercicio, después del último trílogo, yo estoy bastante impresionado del resultado, porque tenemos una gobernanza que va a permitirnos un seguimiento de los planes muy potente y una responsabilidad colectiva reforzada para cumplir los objetivos comunitarios. En definitiva, con todos, yo hoy tengo la satisfacción de que en diciembre concluimos las negociaciones de la totalidad del paquete que va camino en su integridad del diario oficial de la Unión Europea, y quisiera destacar de todo el paquete, bueno, aparte de que lo bueno es que todo el paquete en su conjunto ha salido en tiempo y forma, quisiera destacar que en las negociaciones con el Parlamento y el Consejo ha habido un incremento muy potente de los objetivos en renovables como eficiencia energética. Yo trato siempre de ser prudente en las propuestas, primero porque luego siguen un trílogo donde empieza una negociación donde se encargan al alza, pero yo cuando hago las propuestas las hago en base a estudios de impacto en los cuales analizo el costo-eficacia de las propuestas que hacemos. Y si ven ustedes el recorrido que hemos hecho para ver dónde estamos en el 20%, se ve que los objetivos de 20% eran muy ambiciosos, difíciles de conseguir y no están totalmente conseguidos. Ahora estamos en un 32% en renovables y un 32,5% en eficiencia energética. Y además, con cláusulas de revisión en 2023, para hacer revisiones al alza, si las condiciones lo permiten. Por lo tanto, son objetivos muy ambiciosos. Con el sistema de modelización que hacemos nosotros del impacto del 32% y el 32,5%, resultaría que en 2030 el efecto de reducción de gases de efecto invernadero, si se aplicaran plenamente estas políticas, no estaríamos en el 40%, que es nuestro compromiso en Naciones Unidas, sino estaríamos en el 45%. Y si estas mismas políticas las continuáramos en el tiempo indefinidamente, llegaríamos a una reducción de emisiones del 60%. Este marco normativo que tenemos ahora mismo nos llevaría, per se,
a reducir nuestras emisiones un 60% en 2050. El problema es que eso no sirve para nada. De otras razones, y por eso, como esto es insuficiente, lo que hemos hecho nosotros, conscientes de que hemos puesto en marcha un marco normativo para 10 años. La grandeza del marco normativo que hemos puesto, que nos diferencia del resto de los países del mundo, es su estabilidad en el tiempo. Porque este marco es hasta 2030 y se va a aplicar en los 27 o 28 países de la Unión Europea al margen de los procesos electorales. Caiga quien caiga, venga quien venga, la norma es la misma y la Comisión la implementa. Estados Unidos, cambio de gobierno, cambio de política energética. Se la vi. Unión Europea, cambios de gobierno, misma política energética. Eso nos da una potencia, una estabilidad, una capacidad de prever inversiones muy importante. Pero a nosotros eso no nos parecía suficiente. Pensábamos que tenemos la legislación que hay que aplicar, pero hay que establecer la dirección, la visión futura de a dónde queremos ir y a dónde va a ir la Unión Europea en el año 2050. Y por eso hemos puesto en marcha una estrategia de descarbonización a largo plazo en la Unión Europea en la búsqueda de la neutralidad climática en 2050. Y quiero recordarles que en octubre del pasado año el Comité Internacional de Científicos Expertos en Cambio Climático publicó su informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 grados. Cuando estuvimos negociando París, había dos tendencias distintas. Los que entendían que teníamos que basarnos en conseguir un objetivo de muy por debajo de 2 grados, que era el que la ciencia nos marcaba en este momento, y muchos países que estaban muy afectados por el cambio climático, en el presente, países de islas del Pacífico, países del Caribe, países africanos, muy africanos en África subsahariana, presionaban para que fuéramos más ambiciosos, fuéramos más deprisa. Y por eso hay un objetivo vinculante que es muy por debajo y hay otro objetivo del 1,5 que es un objetivo más indicativo, menos vinculante, pero que está en el mismo artículo que el 2. Y el compromiso se articuló sobre la base de, bueno, vamos a pedirle al panel de expertos de cambio climático, el Comité Internacional Científico de Expertos, que elaboren un informe sobre las diferencias entre estar muy por debajo de 2 grados o 1,5 y los distintos impactos en los ecosistemas. Bueno, lo que nos han venido a decir el informe de los expertos, que la situación ciertamente es compleja en este momento, porque el calentamiento global, debido a la acción humana, ya supera 1 grado centígrado sobre los niveles preindustriales y que con los actuales esfuerzos de mitigación de emisiones, la temperatura global crece a 0,2 grados centígrados por década, lo que nos lleva a alcanzar el 1,5 grados entre 2030 y 2050 y el nivel de 2 grados en 2070, incumpliendo los acuerdos de París. Luego pone de manifiesto que la diferencia de los impactos es muy notable en términos de afectar todos los ecosistemas, en términos de convertir las zonas mediterráneas en zonas áridas, en términos de acidificación de océanos, da toda clase de explicaciones de impactos que determinan la necesidad de avanzar hacia 1,5 grados. Y establece escenarios para conseguir reducir el calentamiento global a 1,5 grados. En todos los escenarios se considera que las energías renovables en el año 2050 tendrían que, a nivel global, producir entre el 70 y el 85% de la producción global de electricidad. Nosotros veníamos trabajando antes del informe del Comité de Expertos en la estrategia, con nuestros sistemas de modelización, pero integramos también todos los últimos aportes de la ciencia a la hora de redactar nuestra estrategia y el 28 de noviembre pasado la Comisión presentamos nuestra estrategia que era, esta también tiene otro título, Un planeta limpio para todos, la visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y la clave viene en climáticamente neutra. Neutralidad climática es balance neto cero de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050. Es donde está la estrategia. La estrategia desarrolla 8 escenarios que consiguen diferentes niveles de reducción de emisiones
y que cubren el abanico potencial de reducciones necesarias en la Unión Europea para contribuir a los objetivos de temperatura entre muy por debajo de 2 grados y de continuar esfuerzos para conseguir un incremento máximo de 1,5 grados. Y ello se traduce en estos 8 escenarios en reducciones de emisiones para la Unión Europea en 2050 comparadas con 1990 entre un 80% y un 100%. Escenarios de 100% son los que contienen balance neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero, es la neutralidad climática. Para hacer estos escenarios partimos de una baseline, de un punto de partida, que es una base común de referencia que refleja todos los objetivos energéticos y climáticos para 2030 acordados recientemente, la gobernanza de la Unión de la Energía y toda la legislación que tenemos en este momento aprobada, incluso los límites de CO2 para vehículos ligeros, automóviles, furgonetas y vehículos pesados. Con estas políticas, como dije antes, la línea básica es que manteniendo estas políticas, en 2050 estaríamos en el 60%. Luego, partiendo de esta baseline, de estar en un 60%, se elaboran 8 vías adicionales que todas se basan en políticas que se llaman friendly, positivas, como la amplia utilización de renovables, la eficiencia energética. 5 de ellas examinan diferentes tecnologías y acciones que promueven hacia una economía con 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero. Varían la intensidad con que se aplica la electrificación, el hidrógeno, los electrocombustibles, la eficiencia energética y el papel de la economía circular. Y con estas 5 hipótesis primeras, que se basan en tecnologías disponibles en este momento, aplicadas con más intensidad, con estas se reducirían las emisiones algo más de 80% de gases de efecto invernadero, excluyendo el uso de la tierra y la silvicultura de aquí a 2050. Si se incluyen los sumideros del uso de la tierra, con estos 5 escenarios llegaríamos al 85% de reducciones. Hay otra sexta hipótesis que combina las otras 5 con menor intensidad de algunos elementos y llegaría al 90%. Las hipótesis séptima y octava son hipótesis de neutralidad climática que promueven todos los sectores energéticos sin carbono y eficiencia energética. Se basan también en tecnologías de emisiones negativas en forma de bioenergía combinada con captura y almacenamiento de carbono para compensar las emisiones restantes. Y la última hipótesis se basa en la hipótesis anterior, pero también potencia más la economía circular y el papel de cambio de opciones escogidas por los consumidores hacia alternativas menos intensas de carbono y refuerza los sumideros de uso de la tierra con mayor intensidad. Todas estas hipótesis conducen a una conclusión muy clara, al papel fundamental que va a jugar la electrificación. La electricidad dentro de la energía va a incrementar exponencialmente su porcentaje de participación y dentro de la electricidad más del 80% se va a producir con energías renovables, a la que se sumirá un 15% de energía nuclear. Por lo tanto, renovables más nuclear serán la piedra angular de una Unión Europea descarbonizada. El objetivo que nos hemos planteado con la estrategia es confirmar el compromiso de Europa de liderar la acción por el clima a escala mundial y presentar una visión que nos lleve a conseguir de aquí a 2050 las 0 emisiones netas de emisiones de efecto invernadero a través de una transición socialmente justa realizada de forma rentable. Y quiero hacer 2 reflexiones. A la vista de lo que dice la ciencia, aquí hay 2 opciones: ir en el pelotón o ir en cabeza. Está claro que todo el mundo en el 2070 tiene que tener lograda la neutralidad climática. Pero hay que desarrollar las tecnologías, tendremos que trabajar en mejorar nuestra tecnología en renovables, tendremos que gestionar la biomasa, tendremos que desarrollar la captura y secuestro de carbono, tendremos que ver qué hacemos con el hidrógeno. Y se puede ser líder o follower. Nosotros hemos pensado que valía la pena abrir un proceso de reflexión que abrimos ahora mismo a la sociedad europea, los parlamentos nacionales, los gobiernos de las naciones, el Consejo Europeo, que tendrá un consejo en Rumanía, Sibiu, para trazar el futuro de Europa, tienen que tomar la decisión de si Europa quiere ser líder o no quiere ser líder. Y es un debate abierto. Y lo normal
en unas elecciones europeas como las que avecinan, es que temas como el cambio climático y temas como la transición energética fueran los temas sobre los que se posicionaran los candidatos y dijeran qué nivel de ambición queremos, qué esfuerzos vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Yo voy a recorrer muchos de los países de Europa con mi equipo para explicar la estrategia y para poner de manifiesto que cuando se ejerce el liderazgo, se desarrolla innovación, se desarrollan patentes, se conquistan mercados y se facilita luego que los países en vías de desarrollo incorporen las tecnologías del futuro. Por tanto, tiene todo el sentido que podamos seguir en ese proceso de reducción de emisiones con incremento del crecimiento económico. Todas nuestras estimaciones llevan a que seguir por la senda de la ambición climática y la neutralidad climática, es decir, seguir los escenarios más ambiciosos, al final del ejercicio el Producto Interior Bruto Comunitario se incrementará en más de un 2%. Por lo tanto, vamos a ir a crecimiento económico, generación de empleos, pero generación de empleos diferentes. En economías limpias, en economía digital, en movilidad eléctrica, en técnicas de hidrógeno, en técnicas de captura y secuestro de carbono. O sea, vamos a ver un mapa económico distinto. Pero lo ha dicho el ministro portugués poniendo el dedo en la llaga. Los retos de la transición pueden dar lugar a un aumento de disparidades sociales y regionales en la Unión Europea. Por dos razones. En primer lugar, porque es evidente que va a haber industrias y sectores más afectados. Los de la producción de combustibles fósiles sólidos, que estamos en un proceso de abandono de estos combustibles, las industrias vinculadas a la extracción de vínculos renovables, el sector de la automoción. Y luego también hay otro riesgo, que el gran desarrollo de la innovación y la digitalización pues se localice en otros determinados países y tengamos divisiones dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, el proceso de modernización de la economía europea que supone la transición energética es un proceso espectacular, de una intensidad espectacular, tiene que estar muy bien gestionado y hay que garantizar una transición socialmente justa, aceptable para todos, con un espíritu de inclusividad y solidaridad. Y las consecuencias de la transición no se pueden abordar post facto. Hemos visto que es un error lo que ocurre cuando se dice vamos a cerrar una planta de carbón. La cerramos y al día siguiente, ¿y ahora qué hacemos? O sea, estos son temas que hay que anticipar. Por tanto, tanto la Unión Europea como los Estados miembros tienen que tener en cuenta las implicaciones sociales desde el principio y tienen que desplegar al máximo todas las políticas pertinentes para mitigar este problema. En segundo lugar, por tanto, transición justa, gran preocupación. Transición muy ambiciosa, por supuesto, pero transición justa. Una de las cosas que quiero yo poner de manifiesto es que esta estrategia en este momento no quiere iniciar nuevas políticas. Esta comisión ya ha puesto en marcha todas las políticas que había que poner encima de la mesa. Ni tengo intención de revisar los objetivos para 2030 más allá de las cláusulas de revisión que están previstas en la legislación ya aprobada. La finalidad de la estrategia es indicar en qué dirección tiene que ir la política de la Unión Europea en materia de clima y energía y servir de marco a lo que consideramos nuestra contribución para lograr el país. Como digo, esta estrategia lo que abre es un debate en la Unión Europea de largo alcance que es fundamental que tenga gran participación ciudadana para que las decisiones finales tengan el apoyo de los ciudadanos. La transición energética sin contar con los ciudadanos no se podrá realizar. Y para hacer efectiva la transición energética y permitir a la Unión Europea cumplir sus compromisos y objetivos, nos hemos dotado de un potente reglamento de gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. Y esta gobernanza, que ya está en vigor, porque esta sí que está ya en el Diario Oficial de la Unión Europea, se basa en los planes nacionales integrados de energía y clima que deberán elaborar los Estados miembros y comunicar a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de 2019. El proceso para su elaboración pues, comenzó con la obligación de cada Estado miembro de comunicar a la Unión Europea antes del 31 de diciembre el proyecto de Plan Nacional Integrado. A fecha de hoy, 21 Estados han presentado sus proyectos de planes nacionales y 7, entre los que está España, están pendientes de enviarlo a la Comisión Europea. Los otros que faltan son la República Checa, Chipre, Grecia, Hungría, Luxemburgo
y Francia, aunque Francia ha enviado algunos elementos del plan, pero no el plan completo. Nosotros vamos a evaluar, la Comisión Europea, los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima y podrá dictar recomendaciones específicas por país a los Estados miembros antes del 30 de junio de 2019. A partir de ahí, los Estados miembros tendrán en cuenta las recomendaciones y si no van a tener alguna, no van a seguir alguna o una parte sustancial de la misma, tiene que publicar sus motivos. También los Estados tienen que presentar estrategias a largo plazo con una perspectiva de 30 años. Es decir, nosotros con la gobernanza, en primer lugar, vamos a tratar de que los planes respondan a posibilitar los objetivos ambiciosos que tenemos y la seguridad energética en la Unión Europea. Y, en segundo lugar, ahora se produce un cambio cualitativo en la función de la Comisión. Esta comisión, de la que yo he formado parte, ha tenido como misión establecer el marco normativo, el marco regulador estable de la transición energética. La siguiente comisión va a tener que velar porque los gobiernos cumplan lo que han establecido en sus planes. Y aquí podemos tener, yo soy responsable del ambition gap, es decir, que los planes sean suficientes para cumplir los objetivos comunitarios. Pero luego viene el llamado delivery gap, es decir, la próxima comisión tiene que ver si los planes con suficientemente nivel de ambición establecidos se cumplen o no se cumplen y por qué no se cumplen, de manera que tengamos un desarrollo armónico de la transición energética en la Unión Europea. Pero uno de los objetivos fundamentales de los planes son las contribuciones nacionales para conseguir los objetivos de la Unión de la Energía, sobre todo en renovables y eficiencia energética, donde como no hay objetivos nacionales, como dije, sino comunitarios, pues el nivel agregado tiene que llegar al objetivo comunitario. Pero también los planes tienen que fijar el nivel de interconexión eléctrica que cada Estado miembro quiere alcanzar para 2030. Y eso me lleva, para finalizar, al famoso tema de las interconexiones que tantos ríos de tinta ha dado que correr, y con razón, porque ya en las conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo en Barcelona en el año 2002 se asumía que los Estados miembros debían tener un mínimo de interconexión eléctrica del 10% de su capacidad de producción instalada para el 2005. En Barcelona queríamos el 10% para el 2005. En octubre de 2014, es decir, 12 años después, el Consejo Europeo, a la vista de la situación, decidió que la Comisión Europea, respaldada por los Estados miembros, tenía que tomar medidas urgentes para alcanzar un objetivo mínimo del 10% de interconexiones de electricidad con carácter de urgencia y a más tardar en 2020. Y citaba como países en los que teníamos que concentrarnos los Estados bálticos, Portugal y España. Y además, para 2030, los objetivos de interconexión tenían que establecerse en el 15%. Parece mentira, ¿no?, que estemos hablando de interconexión del 10, del 15%, de porcentajes tan bajos de interconexión, pero es una realidad. Parece mentira que en este momento los países bálticos no estén sincronizados con el sistema eléctrico europeo, sino con el sistema ruso, pero es otra realidad. Parece mentira que la península ibérica esté como esté. Para impulsar estos objetivos, en marzo del 2015 celebramos en Madrid la primera cumbre para interconexiones energéticas con el presidente de la República Francesa, el primer ministro de Portugal, el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Comisión Europea. Y allí identificamos los proyectos necesarios, eléctricos y gasísticos necesarios para conseguir estas interconexiones. Yo he dedicado mucha parte de mi tiempo a trabajar en estos temas. En el caso de la interconexión del Golfo de Vizcaya-Aquitania, tuvimos la posibilidad de darle una financiación de 578 millones de euros del instrumento financiero Connecting Europe Facility, probablemente el 66% de todas las subvenciones otorgadas con cargo al mecanismo Conectar Europa, pero aunque duplique la capacidad de interconexión de Francia y España, pues estaremos todavía limitados hasta 5.000 megavatios. Hemos impulsado también el MidCat, las conexiones gasísticas y eléctricas de Portugal con la península ibérica, y como siempre hay retrasos en estos temas, pues tuvimos que convocar con la gran cooperación de nuestros amigos portugueses en Lisboa
el pasado 27 de julio la segunda cumbre sobre interconexiones de la península ibérica, también a nivel de presidente de la República Francesa, del primer ministro de Portugal y del presidente del Gobierno de España. Allí evaluamos el progreso conseguido hasta ahora, renovamos el compromiso político de los 3 Estados y de la Comisión Europea, que yo representé en aquella cumbre, para mejorar la interconexión, y estamos trabajando. Yo recuerdo a estos efectos un discurso del presidente Macron en la Sorbona en septiembre de 2017, que dijo lo siguiente: esta transición energética también supone un mercado energético europeo que funcione, es decir, querer y fomentar las interconexiones. Y decía el presidente francés: durante mucho tiempo hemos retrasado su progreso, de otras razones, porque no era uno de nuestros intereses empresariales principales. Espero que las palabras del presidente Macron pues conduzcan a que haya ese clima de entendimiento y de facilitar el desarrollo de unas interconexiones que son absolutamente necesarias. Y si se coge la aplicación que tiene Red Eléctrica fantástica, que se llama Smart View, que yo paseo por todo el mundo para demostrar que España es un país serio, se ve que la interconexión con Francia está permanentemente, absolutamente congestionada. Y eso no es ni positivo para Francia, ni positivo para Portugal, ni positivo para España. Por lo tanto, yo hoy quiero reiterar mi firme compromiso de aquí, que termine mi mandato, con seguir apoyando las interconexiones. El escritor portugués, que antes fue citado, don José Saramago, describió magistralmente en su libro La balsa de piedra una península ibérica desprendida del continente y flotando aislada del resto de Europa. Espero que esa descripción quede en el campo de la ficción y que hagamos todo lo posible para eliminar una situación parecida en el ámbito energético. Señoras y señores, concluyo. Yo he tenido la gran oportunidad de que se me encomendaran las carteras de energía y cambio climático en un momento histórico clave. Y desde el inicio de mi mandato como comisario europeo he trabajado intensamente con todo mi equipo para construir una verdadera unión de la energía compatible y coherente con nuestros ambiciosos objetivos en la acción por el clima, sobre todo después del Acuerdo de París. Y hoy, con una modesta satisfacción, puedo decir que hemos cumplido con nuestra obligación y con el programa de trabajo que establecimos al inicio de nuestro mandato. Si ven ustedes el roadmap que existía cuando presentamos la Unión de la Energía ya por el año 2015, todas las acciones legislativas y no legislativas que pusimos en la mesa están hoy cumplidas, casi al 100%. Yo creo que eso es lo que los ciudadanos quieren, europeos, quieren de los políticos: transparencia, rigor, seriedad y resultado. La comisión del presidente Juncker va a finalizar su mandato a finales del 2019. Yo me sentiré muy agradecido de haber formado parte de ella y de haber contribuido a poner las bases de este proceso irreversible de transición energética que ustedes y los ciudadanos europeos tienen que protagonizar. Muchas gracias.